El teléfono sonó con la estridencia de una alarma de incendio en medio de mi tarde silenciosa, rompiendo la paz que tanto me costaba construir desde que Miguel se fue. Al otro lado de la línea, la voz de don Anselmo, el dueño de la joyería del barrio, sonaba extraña, una mezcla de pena y nerviosismo. «Rosa, disculpa que te moleste, pero un joven acaba de venir a empeñar un reloj, un Rolex de oro». Lo reconocí de inmediato. Era el reloj de Miguel. Cada palabra fue un martillazo en el pecho. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones, cómo el suelo bajo mis pies se convertía en arena movediza. No podía ser. Mi hijo, mi Luis, no habría hecho algo así. Pero en el fondo de mi corazón, una certeza helada comenzaba a crecer, tan amarga como la hiel, confirmando la traición que mi mente se negaba a aceptar. Colgué el teléfono sin despedirme. Mis manos temblaban tanto que el auricular se estrelló contra su base. Caminé como autómata hasta el viejo escritorio de roble de Miguel, su santuario, personal que yo mantenía intacto, como si él fuera a regresar en cualquier momento a sentarse y leer el periódico. Mis ojos se fijaron en la pequeña caja de terciopelo azul marino. Estaba vacía. El hueco donde debía reposar el reloj era un abismo oscuro que se tragaba todos mis recuerdos felices, toda la fe que aún me quedaba. Fue un golpe sordo, una puñalada directa al corazón de la memoria de mi esposo. Esa joya no era solo oro y engranajes, era el símbolo de sus 40 años de trabajo, incansable, el regalo que se hizo a sí mismo al jubilarse, la única extravagancia de una vida de sacrificios. Y ahora no estaba. La imagen de mi hijo Luis apareció en mi mente, nítida y dolorosa. Su sonrisa encantadora, esa que siempre usaba para conseguir lo que quería, ahora se sentía como una máscara grotesca. Me lo imaginé entrando en la tienda de don Anselmo, con su aire despreocupado, entregando el legado de su padre, a cambio de un fajo de billetes para financiar su último capricho. Un viaje a Europa del que llevaba semanas presumiendo. ¿Cómo podía alguien profanar así la memoria de su propio padre? ¿Acaso no recordaba la mirada de orgullo de Miguel cuando se puso ese reloj por primera vez? ¿No significaba nada para él? La humillación me quemaba por dentro, una vergüenza ajena que se sentía propia, el fracaso de una madre que no supo ver al monstruo egoísta que había criado. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Cada tic-tac del reloj de pared parecía burlarse de mí. Dolor. Me senté en el sillón de Miguel, hundiendo mi rostro en mis manos, y por primera vez en 2 años lloré no por su ausencia, sino por la traición. Lloré por mi ingenuidad, por haber defendido a Luis una y otra vez, excusando sus errores, pagando sus deudas, creyendo siempre en su potencial. Le había dado todo, mi tiempo, mi energía, el poco dinero que ahorrábamos, y él me lo pagaba así, robando el alma de su padre para comprarse unas vacaciones. La injusticia era tan grande, tan abrumadora, que sentí que me ahogaba. Era una falta de respeto no solo hacia mí, sino hacia el hombre que le dio la vida y que desde el cielo seguro sentía una pena infinita. En ese momento, rodeada por los fantasmas de mis decisiones, algo cambió dentro de mí. Una pequeña brasa de rabia comenzó a arder entre las cenizas de mi tristeza. Este no podía ser el final de la historia. Luis no se saldría con la suya. No esta vez. No se trataba de venganza. No, eso no era digno de la memoria de Miguel. Se trataba de justicia, de una lección que debía ser aprendida, una lección sobre el valor de las cosas que el dinero no puede comprar. Él había cruzado una línea que no tenía retorno, y yo, su madre, era la única que podía hacerle ver el abismo al que se había asomado. Tenía que recuperar ese reloj, no por su valor material, sino por todo lo que representaba. Miré de nuevo la caja de terciopelo vacía sobre el escritorio. La tomé en mis manos, sintiendo su textura suave y fría. Luis, en su apuro y su codicia, solo había visto el objeto brillante. No se había detenido a pensar, a observar, a comprender. Se llevó el símbolo, pero ignoró por completo la esencia. Y en esa ignorancia residía su mayor error, y quizás, solo quizás, mi única ventaja, porque él no sabía todo lo que esa pequeña caja guardaba. No tenía idea del verdadero tesoro que había dejado atrás.
Una promesa silenciosa comenzó a formarse en mi interior. Él celebraría su viaje, sí, pero yo me aseguraría de que el precio que pagara fuera mucho más alto que el de un billete de avión. El dolor seguía ahí, punzante y profundo, pero ahora estaba acompañado de una extraña determinación. Me levanté del sillón, sequé mis lágrimas con el dorso de la mano y respiré hondo. El olor a lavanda de los saquitos que ponía en los cajones llenó mis pulmones, un aroma que siempre me había calmado. Esta vez, sin embargo, no me trajo paz, sino claridad. Tenía que ser más inteligente que él, más estratégica. Luis siempre me había subestimado, viéndome como la viejecita buena y un poco tonta que le perdonaría todo. Pues esa viejecita estaba a punto de demostrarle que la memoria de un gran hombre y el amor de una madre herida son fuerzas con las que no se debe jugar. La tarde caía lentamente, tiñendo de naranja las paredes del salón. Me quedé un largo rato observando el retrato de Miguel colgado sobre la chimenea, su sonrisa amable, sus ojos llenos de vida. Le pedí perdón en silencio por no haber protegido su legado como debía, y le prometí con toda la fuerza de mi alma que enmendaría este error, que el nombre de Miguel Méndez volvería a ser respetado y que su hijo aprendería, de una vez por todas, la diferencia entre el valor y el precio. Lo que Luis no sabía es que, al robar ese reloj, no solo me había empujado a un abismo de dolor, sino que también me había entregado, sin saberlo, la llave para salir de él. Y yo pensaba usarla. Mi nombre es Rosa Méndez, y a mis 68 años, la vida me ha enseñado que el silencio puede ser tanto un refugio como una condena. Soy viuda desde hace 2 años, cuando mi Miguel, el amor de mi vida, se despidió de este mundo dejándome en esta casa que construimos juntos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Ahora, estas paredes que antes rebosaban de risas y discusiones infantiles se han convertido en un eco constante de la soledad. Mis días transcurren en una rutina predecible, marcada por el sol que entra por la ventana de la cocina y el cuidado de mi pequeño jardín, un pedacito de tierra donde las rosas y los jazmines son mis únicos confidentes. Intento encontrar la belleza en las pequeñas cosas, en el aroma del café por la mañana o en el tacto de la tierra húmeda, pero a menudo la ausencia de Miguel pesa más que cualquier flor. Antes de que mis manos se dedicaran a la jardinería, pasaron más de 30 años entre ollas y sartenes. Fui cocinera en El Buen Sabor, un restaurante popular en el centro, donde mi especialidad era la comida casera, esa que alimenta el cuerpo y reconforta el alma. Era un trabajo duro, de muchas horas de pie, con el calor del horno pegado a la piel y el olor a guiso impregnado en el pelo. Pero nunca me quejé. Había una dignidad silenciosa en alimentar a cientos de personas cada día, en saber que mi esfuerzo ponía un plato caliente en la mesa de otros y, por supuesto, en la mía propia. Miguel siempre decía que mis manos no solo cocinaban, sino que contaban historias. Quizás por eso ahora me aferro a mi jardín, porque es mi nueva forma de narrar, de crear vida donde antes solo había vacío. La gente del barrio me describe como una mujer buena, quizás demasiado, siempre dispuesta a ayudar, a ofrecer una palabra de consuelo o un plato de sopa. Y es verdad, mi naturaleza siempre ha sido la de dar sin esperar, dar hasta que duela. Es una cualidad que heredé de mi madre y que por mucho tiempo consideré una virtud. Sin embargo, la vida, y especialmente mi hijo Luis, me ha demostrado que la generosidad sin límites puede convertirse en una debilidad peligrosa. Esa bondad se ha transformado a menudo en una venda sobre mis ojos, impidiéndome ver la manipulación, excusando lo inexcusable y permitiendo que mi amor de madre fuera utilizado como una herramienta para el egoísmo ajeno. Soy fuerte, sí, he soportado pérdidas y dificultades que derribarían a cualquiera, pero mi talón de Aquiles siempre ha tenido nombre propio: Luis. Mi rutina es sencilla. Me levanto con el sol, riego mis plantas, hablo con ellas como si pudieran entenderme, y quizás lo hacen. Luego preparo un desayuno modesto y paso la mañana limpiando la casa, desempolvando los recuerdos que habitan en cada rincón. Por las tardes, suelo sentarme en el porche a tejer o leer alguna novela vieja. Los domingos son los más difíciles.
Era el día de la comida familiar, la casa llena, el ruido, la vida. Ahora, el silencio de los domingos es atronador. A veces, Carlos, mi hijo mayor, me llama desde la ciudad donde vive con su familia. Sus llamadas son un bálsamo, pero también un recordatorio de la distancia. Él es un buen hombre, responsable y trabajador, todo lo contrario a su hermano. Pero es Luis, el que está cerca, el que con su caos y sus problemas llena mis días de una preocupación que, equivocadamente, he confundido con compañía. Desde la muerte de Miguel, me he sentido como un barco a la deriva. Él era mi ancla, mi norte. Juntos, éramos un equipo invencible. Enfrentamos la escasez, las enfermedades, las dudas, pero siempre lo hicimos tomados de la mano. Ahora, mis manos a menudo se sienten vacías y frías. Esta vulnerabilidad es algo que no me gusta admitir. Intento proyectar una imagen de fortaleza, la matriarca que todo lo puede, la que no se derrumba. Pero por las noches, cuando la oscuridad lo envuelve todo, el miedo me visita. Miedo a la soledad, miedo al futuro, miedo a no estar a la altura del legado de amor y rectitud que Miguel me dejó. Y el mayor de mis miedos ha sido siempre el de fallarle a mis hijos. Un temor que me ha llevado a cometer el error de proteger en exceso al que menos lo merecía. Sin embargo, debajo de esta capa de fragilidad y nostalgia, sé que hay una fuerza que aún no se ha extinguido. Es la misma fuerza que me permitió trabajar de sol a sol para que a mis hijos no les faltara nada. La misma que me sostuvo cuando enterramos a mis padres y la que me ayudó a cuidar de Miguel en sus últimos días. Es una resiliencia silenciosa, forjada en el fuego de las dificultades, una capacidad de doblarme sin romperme. Luis nunca ha visto esa fuerza. Siempre ha visto a la madre complaciente, a la que puede recurrir cuando sus planes fracasan, a la fuente inagotable de perdón y dinero. Pero el robo del reloj de su padre ha despertado algo más que dolor. Ha avivado esa brasa latente, recordándome que no solo soy la viuda de Miguel o la madre de Luis, soy Rosa Méndez, y mi historia aún no ha terminado. Vivo de una pensión modesta, suficiente para cubrir mis gastos básicos, y nada más. La casa, aunque es mía, requiere un mantenimiento constante que a duras penas puedo costear. Esta precariedad económica es otro de los puntos que me hacen vulnerable. Luis lo sabe, y ha usado mi preocupación por el dinero para justificar sus propias urgencias, presentándose como la única solución a problemas que él mismo creaba. Me prometía inversiones milagrosas, negocios que nos sacarían de apuros, y yo, en mi deseo de asegurar un futuro tranquilo, a veces le creía. Le entregué mis pocos ahorros en más de una ocasión, solo para ver cómo se desvanecían en sus proyectos fallidos. Esta casa es mi único patrimonio real, el refugio que Miguel y yo construimos, y la idea de perderla siempre ha sido mi peor pesadilla. A pesar de todo, no soy una mujer amargada. Encuentro alegría en el vuelo de un colibrí en mi jardín, en el sabor de un tomate recién cosechado, en la llamada de mi nieta pequeña. Conservo la capacidad de maravillarme, de sentir gratitud, pero la decepción con Luis ha teñido de gris muchos de mis días. Es una herida que no cicatriza porque el culpable no muestra arrepentimiento, solo un sentido de derecho que me desconcierta y me duele profundamente. ¿En qué momento se torció su camino? ¿Qué hice mal como madre? Son preguntas que me atormentan en las largas noches de insomnio. Pero culparme ya no sirve de nada. Ahora entiendo que no puedo cambiarlo a él, pero sí puedo cambiar la forma en que yo reacciono a sus acciones. Y ese es el primer paso para recuperar mi dignidad. Esta casa está llena de fotografías. En cada una versión más joven de nosotros mismos sonríe a la cámara, ajena a las pruebas que el futuro les depararía. Hay una foto de mi boda, yo con un vestido sencillo, y Miguel con su traje de domingo, ambos con una mirada llena de sueños. Hay fotos de los niños, su primer día de escuela, sus cumpleaños, sus travesuras. Miro la cara de Luis de pequeño, un niño de ojos vivaces y sonrisa pícara. ¿Dónde quedó ese niño? ¿Cuándo se convirtió en este hombre que no respeta ni lo más sagrado? La nostalgia es un arma de doble filo. Me reconforta con los buenos recuerdos, pero también agudiza el dolor del presente.
Sin embargo, esas imágenes también me recuerdan quién soy yo, una mujer que ha construido una familia desde el amor y el sacrificio, y eso es un legado que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me puede arrebatar. Así que esta soy yo, Rosa Méndez, una abuela de manos agrietadas por la tierra y el trabajo, con el corazón roto por una traición, pero con un espíritu que se niega a ser aplastado. Una mujer que ha pasado su vida cuidando de los demás y que ahora, por primera vez, se enfrenta a la necesidad de cuidarse a sí misma. La tarea parece monumental, casi imposible, pero el recuerdo de Miguel y el amor propio que creía perdido me están dando el coraje para empezar. Este camino que ahora comienzo no es de venganza, sino de recuperación. La recuperación de un reloj, sí, pero sobre todo, la recuperación de mi paz, de mi fuerza y de mi nombre. Y estoy decidida a recorrerlo hasta el final, cueste lo que cueste. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías confrontado a tu hijo inmediatamente? ¿O habrías esperado como yo, buscando el momento adecuado para actuar? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría mucho saber qué piensas. Mi familia, lo que queda de ella, es un tapiz de contrastes, tejido con hilos de amor, distancia y una profunda decepción. Tengo 2 hijos, que son como el día y la noche. Carlos, el mayor, es la encarnación de la responsabilidad, un reflejo de su padre. Es un hombre de 40 años, casado, con 2 hijos maravillosos, mis nietos, que son la luz de mi vida. Vive en otra ciudad, a varias horas en coche, absorbido por su trabajo como ingeniero y por las exigencias de su propia familia. Nuestra relación es cariñosa, sí, pero está marcada por esa distancia física que con el tiempo se convierte también en una distancia emocional. Hablamos por teléfono cada semana. Me pregunta si necesito algo, pero su vida es un torbellino en el que mi pequeña y silenciosa existencia apenas cabe. Lo entiendo y no lo culpo, pero a veces su ausencia se siente como otro tipo de vacío. Y luego está Luis, mi Luis, 35 años, y todavía un niño en el cuerpo de un hombre. Él es el epicentro de mis tormentas, el antagonista de mi paz. Visto desde fuera, es un hombre encantador, con una sonrisa que podría desarmar ejércitos y una labia capaz de venderle hielo a un esquimal. Pero detrás de esa fachada carismática se esconde un egoísmo tan profundo como un pozo sin fondo. Luis vive con un perpetuo sentido del derecho, convencido de que el mundo, y en especial yo, le debemos algo. Siente un resentimiento palpable hacia la vida modesta que Miguel y yo le dimos. La ve como una jaula de la que necesita escapar a toda costa, persiguiendo un espejismo de lujo y éxito, fácil que ha visto en las redes sociales. Su motivación no es la maldad pura, sino una inmadurez crónica y una envidia corrosiva hacia todo lo que no puede tener. Nuestra relación ha sido siempre un campo de batalla desigual, donde mi amor incondicional ha sido su arma más poderosa contra mí. Desde pequeño, Luis fue el más frágil, el que siempre se metía en problemas, y yo, en mi afán de protegerlo, me convertí en su eterna salvadora. Si rompía un juguete, yo se lo arreglaba. Si se gastaba el dinero de la merienda en cromos, yo le daba más. Creció aprendiendo que sus acciones no tenían consecuencias reales porque mamá siempre estaría ahí para limpiar el desastre. Miguel lo veía, me lo advertía. «Rosa, lo estás convirtiendo en un inútil», me decía con su voz serena pero firme. Yo no lo escuchaba, cegada por un instinto maternal que me decía que mi deber era protegerlo del mundo, sin darme cuenta de que le estaba impidiendo crecer. Recuerdo un episodio que lo resume todo. Tendría unos 20 años. Decidió que quería ser fotógrafo y me convenció para que le comprara un equipo carísimo, pidiéndome los ahorros que teníamos para arreglar el tejado. Juró que me lo devolvería con su primer trabajo importante. El equipo pasó meses acumulando polvo en su habitación, mientras él se dedicaba a salir de fiesta con sus amigos. Cuando finalmente le pregunté por el dinero, se encogió de hombros y dijo que la fotografía no era lo suyo. No hubo disculpa, no hubo remordimiento. Y yo, en lugar de enfadarme, sentí lástima por su falta de rumbo y terminé perdonándole la deuda. Ese fue el patrón que se repitió una y otra vez.
Un gran proyecto, una gran inversión de mi parte, un fracaso estrepitoso y mi perdón incondicional al final del ciclo. El resentimiento de Luis hacia su padre es algo que nunca he terminado de comprender. Miguel fue un hombre bueno, un padre presente que, aunque no era de muchos abrazos, demostró su amor con hechos, trabajando sin descanso para que no nos faltara de nada. Pero Luis siempre vio la disciplina de su padre como una crítica, su frugalidad como tacañería, su honestidad como una falta de ambición. Creo que, en el fondo, se sentía opacado por la integridad de Miguel, una integridad que él sabía que no poseía. Por eso, profanar su memoria robando su reloj no fue solo un acto de codicia, fue también un acto de rebelión póstuma, una forma retorcida de decirle a su padre: «Tu mundo de valores y sacrificios no significa nada para mí. Yo tomaré lo que quiera y viviré bajo mis propias reglas». Mientras que Carlos construyó su vida con esfuerzo, siguiendo el ejemplo de su padre, Luis siempre buscó atajos. Veía el éxito de su hermano no como una inspiración, sino como un reproche personal. Claro, para Carlos todo fue más fácil, solía decir, ignorando las noches que su hermano pasó estudiando o los sacrificios que hizo para llegar a donde está. Esta victimización constante es su principal mecanismo de defensa, la forma en que justifica su pereza y sus fracasos. Culpa a sus padres por no haberle dado más, a su hermano por tener suerte, a la sociedad por ser injusta. Nunca, jamás, se mira al espejo para encontrar al verdadero responsable de su estancamiento. Y yo he sido cómplice de esa ceguera, protegiéndolo de las duras verdades que necesitaba oír. La tensión entre nosotros llegó a un punto crítico en los últimos meses. Con la excusa de cuidarme, se instalaba en casa por temporadas, vaciando mi nevera y usando mi dinero para sus gastos. Cualquier intento mío de poner límites era recibido con un chantaje emocional magistral. «¿Ahora que papá no está, me vas a dar la espalda?» ¿Eso es lo que él querría? Y yo, temerosa de la soledad, cedía. Me convertí en una prisionera en mi propia casa, financiando el estilo de vida de un hombre que se negaba a madurar. El robo del reloj no fue un hecho aislado, fue la culminación de años de abuso emocional y manipulación, el acto final de desprecio de un hijo que ha tomado todo lo que podía tomar y que, al no encontrar más, ha decidido saquear los recuerdos. Ahora, al mirar atrás, veo la larga cadena de banderas rojas que ignoré, las señales de alarma que decidí silenciar con la excusa del amor de madre. Cada mentira perdonada, cada deuda pagada, cada capricho concedido, no fueron actos de amor, sino los ladrillos con los que yo misma construí el monstruo de egoísmo que hoy me desprecia. Luis no nació así, yo ayudé a crearlo. Y esa es quizás la verdad más dolorosa de todas. Aceptar mi parte de responsabilidad en este desastre es un paso amargo pero necesario, porque solo entendiendo mis propios errores puedo encontrar la fuerza para no volver a cometerlos y para, finalmente, romper este ciclo destructivo que nos ha consumido a ambos durante demasiado tiempo. Durante más de 30 años, mi vida fue una sinfonía de sartenes chisporroteando y el murmullo constante de la gente en el comedor de El Buen Sabor. Mis manos, que hoy cuidan con delicadeza los pétalos de una rosa, en aquel entonces conocían la dureza de las ollas de hierro, el filo de los cuchillos y el ardor de las quemaduras accidentales. Cada día era una maratón contra el reloj, una batalla para que cientos de comensales tuvieran su comida a tiempo. Recuerdo el vapor que empañaba mis gafas, el sudor que me corría por la frente y la espalda, y un cansancio tan profundo que a veces sentía que se me metía en los huesos. Pero seguía adelante, movida por una fuerza invisible, la imagen de mis hijos. Cada plato que servía, cada hora extra que trabajaba, era un ladrillo más en el futuro que soñaba. Para ellos, un futuro donde no tuvieran que conocer el agotamiento que yo sentía. Soñaba con tener mi propia cantina, un pequeño lugar acogedor con manteles a cuadros y el olor a pan recién horneado flotando en el aire. Lo llamaría El Rincón de Rosa. Tenía un cuaderno donde anotaba recetas, ideas de decoración, listas de proveedores. Era mi pequeño secreto, mi plan de escape para cuando los niños crecieran.
Pero ese sueño fue la primera de mis grandes renuncias, cuando Carlos necesitó dinero para sus libros de la universidad y Luis comenzó a mostrar su talento para meterse en líos caros. El dinero del rincón de Rosa se desvió una y otra vez para cubrir sus necesidades. Cada vez que vaciaba la lata donde guardaba mis ahorros, me decía a mí misma que era una inversión en ellos, que su éxito sería mi mayor recompensa. Qué ingenua fui al no darme cuenta de que estaba sacrificando mi futuro por alguien que no valoraba ni su propio presente. Hubo una época especialmente dura, cuando Miguel tuvo un accidente en la construcción y estuvo meses sin poder trabajar. La carga de la familia recayó enteramente sobre mis hombros. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por la noche. Mis días comenzaban antes del amanecer y terminaban pasada la medianoche. Apenas dormía. Recuerdo que me quedaba dormida en el autobús, con la cabeza apoyada en la ventanilla fría, y me despertaba sobresaltada en mi parada. Durante ese tiempo, llegué a vender las pocas joyas que me había dejado mi madre, incluido un collar de perlas que adoraba. Lo hice para pagar la matrícula de un curso de informática para Luis, uno que abandonó a las 3 semanas porque le parecía aburrido. Nunca le dije de dónde había salido ese dinero. Él simplemente lo aceptó, como si fuera su derecho, sin preguntar, sin agradecer. El contraste entre lo que di y lo que recibí es un abismo que hoy me quita el aliento. Mientras yo contaba cada céntimo, remendaba la ropa y elegía las verduras más baratas del mercado, Luis vivía en una realidad paralela que yo misma financiaba. Le pagué cursos que nunca terminó. Le compré coches de segunda mano que destrozó por imprudencia. Cubrí deudas de juego que me juró que no volverían a repetirse. Cada vez que venía a mí con una nueva crisis, con sus ojos de niño asustado, mi corazón de madre se ablandaba y mi cartera se abría. Carlos, mi otro hijo, nunca me pidió nada. Al contrario, en cuanto empezó a trabajar, intentaba ayudarme, pero yo rechazaba su dinero, diciéndole que lo guardara para su propia familia. ¡Qué ironía! Al hijo que no pedía le negaba la ayuda, mientras que al pozo sin fondo le entregaba hasta lo que no tenía. Recuerdo vívidamente el olor a desinfectante de las oficinas que limpiaba de noche. Se me metía en la nariz, en la ropa, en el alma. Mientras frotaba suelos ajenos, pensaba en mis hijos durmiendo en sus camas calientes. Me decía a mí misma que era un sacrificio noble, el acto de amor supremo de una madre. Y quizás lo fue, pero el amor, cuando no es correspondido, se convierte en un veneno lento. El problema no fue mi sacrificio, sino la normalización de ese sacrificio. Mis hijos, especialmente Luis, crecieron viendo mi esfuerzo no como un regalo, sino como una obligación. Mamá estaba ahí para proveer, para solucionar, para aguantar. Nunca se detuvieron a pensar en el coste personal que tenían sus demandas, en las horas de sueño que perdía, en los sueños que yo misma metía en un cajón para hacer sitio a los suyos. Fueron décadas de esfuerzo silencioso, décadas de levantarme antes que nadie y acostarme después que todos, décadas de poner las necesidades de los demás por encima de las mías. Lo hice con la convicción de que estaba construyendo una familia unida, basada en el amor y la gratitud. Pero la gratitud nunca llegó, al menos no por parte de Luis. Para él, yo era simplemente un recurso, un cajero automático con delantal. Me llamaba cuando necesitaba dinero, cuando tenía problemas, pero rara vez lo hacía para preguntar cómo estaba yo. Los días de la madre me regalaba alguna baratija comprada a última hora, probablemente con el dinero que yo misma le había dado la semana anterior. Y yo le sonreía y le daba las gracias, tragándome la decepción para no estropear el momento. Mi mayor logro, o eso creía, fue haberles dado una educación, las herramientas para que fueran hombres de bien. Con Carlos funcionó. Es un hombre íntegro, un buen padre, un profesional respetado. Pero con Luis, todas esas herramientas se oxidaron por falta de uso. Le pagué una carrera universitaria que tardó el doble de tiempo en terminar, solo para que luego se quejara de que no encontraba trabajo a su altura. Le financié el inicio de 3 negocios diferentes: una tienda de camisetas, un servicio de reparto, una consultora de marketing digital. Todos fracasaron por su falta de constancia
y su pésima gestión. Y en cada fracaso, la culpa nunca era suya. Siempre era el mercado, los socios, la mala suerte. Y yo, una y otra vez, le ofrecía mi hombro para llorar y mi cuenta bancaria para empezar de nuevo. La salud de mis manos es un mapa de mi historia. Las cicatrices de quemaduras, los nudillos engrosados por la artrosis, las venas marcadas por años de fregar y amasar, son las manos de una trabajadora incansable. Manos que han preparado miles de comidas, que han limpiado fiebres, que han aplaudido logros y que han entregado hasta el último billete. Estas mismas manos son las que Luis ni siquiera mira cuando viene a pedirme dinero. Las ignora, como ignora todo el sacrificio que representan. Para él, son solo las manos que firman el cheque o le entregan el efectivo. Nunca ha visto en ellas el amor, la renuncia, las noches en vela. Ver mis manos ahora es ver la crónica de un amor malgastado, de una entrega que fue recibida no con gratitud, sino con la más absoluta y cruel indiferencia. Miguel siempre fue mi cable a tierra. Él veía el patrón de abuso mucho antes que yo. Discutimos muchas veces, por mi incapacidad para decirle no a Luis. Rosa, cada vez que le solucionas un problema, le estás impidiendo que aprenda a solucionarlos por sí mismo. Me repetía con paciencia. Yo lo acusaba de ser demasiado duro, de no entender a nuestro hijo. Ahora, en la soledad de mi viudez, sus palabras resuenan en mi cabeza con la fuerza de una profecía cumplida. Él tenía razón. Mi amor sobreprotector fue una forma de egoísmo. Mi necesidad de sentirme indispensable le robó a mi hijo la oportunidad de convertirse en un hombre. Y el precio de mi ceguera lo estamos pagando todos. Él con su vida vacía y yo con un corazón traicionado. Así que cuando pienso en el robo del reloj, no veo solo un acto impulsivo de codicia. Veo la suma de 30 años de pequeños robos, de pequeñas traiciones, de una falta de respeto cultivada y permitida. Me robó mis sueños, mi energía, mi paz mental, y yo se lo permití. El Rolex fue simplemente el golpe final, el símbolo más descarado de su desprecio. Se llevó el objeto que representaba el esfuerzo de su padre, financiado por el esfuerzo de su madre. Es una doble profanación, una bofetada a todo lo que hemos sido y todo lo que hemos luchado. Y es por eso que esta vez no puede haber perdón fácil. Esta vez, la lección debe ser tan profunda y duradera como las cicatrices que ambos llevamos, por diferentes razones, en nuestras almas. Después de que la primera ola de rabia y dolor amainó, me encontré sentada en el escritorio de Miguel, con la caja de terciopelo azul vacía entre mis manos. La acariciaba una y otra vez, como si el contacto pudiera devolverme algo de lo que había perdido. Fue entonces, en un acto casi inconsciente, que mis dedos notaron una pequeña irregularidad en el fondo. El soporte de terciopelo donde descansaba el reloj se sentía un poco suelto. Con el corazón latiéndome con una fuerza renovada, usé la uña para hacer palanca suavemente. Cedió con un leve clic. Debajo había un compartimento secreto, un doble fondo tan perfectamente disimulado que nadie que no buscara con intención podría haberlo encontrado. Y Luis, en su codicia ciega y su prisa por deshacerse del reloj, solo vio el brillo del oro, ignorando por completo el verdadero corazón que latía bajo el terciopelo. Dentro de ese pequeño escondite, mis dedos temblorosos encontraron dos cosas. La primera era una carta, doblada en 4, con mi nombre escrito en la caligrafía elegante y firme de Miguel. Para mi Rosa, mi amor eterno. El simple hecho de ver su letra, tan familiar y querida, fue suficiente para que mis ojos se llenaran de lágrimas de nuevo. Pero esta vez eran lágrimas diferentes, teñidas de una melancolía dulce. La segunda era una pequeña llave de metal, de esas que se usan para las cajas de seguridad de los bancos, que estaba cuidadosamente pegada con cinta adhesiva en la parte inferior del soporte de terciopelo que acababa de levantar. De repente, el robo de Luis adquirió una nueva dimensión. Se había llevado el cascarón, la parte vistosa y superficial, pero había dejado atrás la esencia, el verdadero legado de su padre, un secreto guardado solo para mí. Con manos que apenas podía controlar, desdoblé la carta.
La voz de Miguel pareció llenar la habitación silenciosa a medida que leía sus palabras. Me hablaba de su amor, de su gratitud por la vida que habíamos compartido, y luego me reveló su último gran secreto. Durante años, una parte de su sueldo, junto con cada trabajo extra que hacía, la había depositado en una cuenta bancaria a mi nombre, una cuenta de la que yo no sabía nada. «Este es tu colchón, mi vida», escribía. «Es para que nunca te falte nada, para que puedas arreglar el tejado sin preocupaciones y, sobre todo, para que cumplas tu sueño de ver el mar en Italia. Viaja por mí, Rosa. Vive por los dos». No era una fortuna inmensa, pero era el fruto de una vida de privaciones silenciosas, su último acto de amor y protección. Mientras leía, una mezcla de asombro y un amor abrumador me recorrió por completo. Miguel, mi previsor y silencioso Miguel, había estado tejiendo una red de seguridad para mí todo este tiempo, sin decir una palabra. La llave que había encontrado era la del apartado postal del banco, donde estaban todos los documentos, el número de cuenta y las instrucciones. Todo estaba perfectamente planeado. Un mapa del tesoro diseñado para que solo yo pudiera encontrarlo. La ironía de la situación era casi poética. Luis, en su intento de robarme el único lujo material de su padre, me había entregado sin saberlo la llave de mi independencia económica, la herramienta para reconstruir mi vida sobre una base de seguridad y no de miedo. Su acto de máxima traición se había convertido, por un giro del destino, en el catalizador de mi liberación. Me quedé allí, con la carta en el regazo y la llave fría en la palma de la mano, sintiendo la presencia de Miguel más fuerte que nunca. Era como si, desde el más allá, me estuviera guiando, dándome las armas para la batalla que se avecinaba. Este secreto no era solo dinero, era poder. El poder de decir no, el poder de establecer límites, el poder de no depender de nadie. Era la confirmación de que no estaba sola en esto. El amor de mi esposo trascendía la muerte, protegiéndome de una manera que nunca hubiera imaginado. Luis creía tener el control, se sentía victorioso con el dinero del reloj en el bolsillo, planeando su gran escapada. No tenía ni la más remota idea de la tormenta que se estaba gestando, una tormenta alimentada por el amor de un padre y la recién descubierta fortaleza de una madre. Guardé la carta de nuevo en su escondite y cerré la caja. Ya no la veía como un recipiente vacío y profanado, sino como el cofre de mi futuro. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, no como un acto de venganza, sino de justicia poética. Dejaría que Luis continuara con sus planes, que se regodeara en su falsa victoria. Le permitiría cavar su propia tumba con la pala de su arrogancia. Mientras tanto, yo me movería en silencio, como siempre lo había hecho, pero esta vez no para sacrificarme, sino para reclamar lo que era mío. Accedería a esa cuenta, aseguraría mi patrimonio y me prepararía para el momento en que la verdad saliera a la luz. Y cuando lo hiciera, no sería con gritos ni reproches, sino con la calma devastadora de quien sostiene todas las cartas ganadoras. Con el dinero del reloj en sus manos, Luis se transformó. Se movía por la casa con un aire de superioridad, como un rey Midas de pacotilla que creía haber convertido el legado de su padre en la llave de su propia grandeza. Los primeros días, el conflicto se manifestó en pequeñas cosas. Dejaba las luces encendidas, el grifo abierto, malgastando los recursos que a mí tanto me costaba pagar. Cuando se lo señalaba con amabilidad, él me respondía con un gesto de fastidio. «Mamá, por favor, no empieces con tus sermones de pobre. Pronto no tendrás que preocuparte por estas menudencias». No era solo la falta de respeto en sus palabras, era el desprecio en su tono, la certeza de que él estaba por encima de las preocupaciones mundanas que habían definido mi vida entera. Cada céntimo que yo había ahorrado con esfuerzo, él lo malgastaba con la indiferencia de quien nunca ha tenido que ganárselo. Luego comenzó a traer a sus amigos a casa, personas ruidosas y superficiales que trataban mi hogar como si fuera un bar. Vaciaban mi despensa, bebían la botella de vino que yo guardaba para ocasiones especiales y dejaban un rastro de desorden a su paso. Yo me convertí en una sirvienta invisible en mi propia casa, recogiendo sus vasos, limpiando las migas de sus fiestas improvisadas. Una tarde lo escuché jactándose ante ellos en el salón.
Mi madre es una santa, decía con una risa hueca. No se entera de nada. Cree que este viaje me lo ha pagado un inversor anónimo que ha visto mi potencial. Sus amigos rieron a carcajadas. Yo, desde la cocina, sentí cómo la humillación me subía por el cuerpo como una fiebre. No, era solo un ladrón. Era un mentiroso que además se burlaba de la inteligencia y la bondad de su propia madre. El abuso se volvió más directo. Comenzó a pedirme dinero para pequeños gastos previos al viaje, como si los miles de euros que había obtenido por el reloj no fueran suficientes. Quería ropa nueva, una maleta de marca, accesorios. Cuando me negué por primera vez, diciendo con calma que no tenía de dónde sacar, su rostro encantador se desfiguró en una mueca de ira. ¿Cómo que no tienes? ¿Y la pensión de papá? ¿En qué te la gastas? Ni que tuvieras una gran vida social. Me acusó de ser egoísta, de querer acaparar el poco dinero que teníamos. Llegó a registrar mis cajones buscando efectivo, violando la última frontera de mi intimidad. Lo encontré con mi monedero en la mano, y por primera vez no vi a mi hijo, sino a un extraño, a un depredador. La manipulación emocional alcanzó niveles insoportables. Alternaba los momentos de ira con repentinas muestras de afecto calculadas. Si me veía triste o distante, se acercaba, me abrazaba y me decía cuánto me quería. «Mamá, todo esto lo hago por nosotros», me susurró un día, con una sinceridad que casi me hizo dudar. «Cuando triunfe en Europa, te compraré una casa con un jardín el doble de grande. Ya no tendrás que preocuparte por nada». Usaba mis sueños para alimentar sus mentiras, convirtiendo mis anhelos más profundos en cebos para mantenerme dócil y cooperativa. Era un juego cruel, una danza macabra en la que él tiraba de los hilos de mi corazón de madre, sabiendo exactamente qué botones apretar para mantenerme bajo su control. Cada palabra cariñosa era una daga disfrazada. Un día fuimos al supermercado del barrio. Mientras esperábamos en la cola para pagar, nos encontramos con doña Elvira, una vecina de toda la vida. Con su habitual efusividad, le preguntó a Luis por sus planes. Él, hinchado como un pavo real, comenzó a describir su inminente viaje a París, Roma y Berlín, adornando la historia con detalles de hoteles de lujo y cenas en restaurantes caros. ¡Qué maravilla! Tu madre debe de estar muy orgullosa de ti, dijo la buena mujer, mirándome con una sonrisa. Yo sentí que la cara me ardía. Asentí y forcé una sonrisa, mientras Luis ponía un brazo sobre mis hombros y decía, «Sí, mi madre es mi mayor apoyo. Sin ella, nada de esto sería posible». En ese momento, en público, me convirtió en cómplice de su farsa, usando mi imagen de madre abnegada para legitimar su engaño. Quise gritar la verdad, pero me quedé paralizada. El desprecio por la memoria de su padre se hizo cada vez más evidente. Una tarde, mientras yo limpiaba el escritorio de Miguel, Luis entró y empezó a revolver los papeles. Buscaba, según él, un viejo documento. Tomó en sus manos una fotografía de Miguel y la miró con desdén. «Papá nunca entendió nada», dijo en voz alta, como si hablara consigo mismo. Se pasó la vida trabajando como una mula para terminar con un reloj y una pensión miserable. Yo no voy a cometer el mismo error. Yo voy a vivir de verdad. Dejó caer la fotografía sobre la mesa con indiferencia, como si fuera un trozo de papel sin valor. En ese gesto vi la profundidad de su resentimiento, el desprecio absoluto por el hombre que le había dado todo. No solo le había robado su posesión más preciada, sino que ahora también insultaba su legado de honestidad y trabajo duro. La tensión en la casa era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Yo me movía en un silencio estratégico, observándolo todo, archivando cada ofensa en un rincón de mi memoria. Mi aparente pasividad lo envalentonaba. Creyó que mi silencio era resignación, que mi falta de confrontación era debilidad. Empezó a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Habló de vender algunos de los muebles de Miguel para hacer espacio y conseguir algo de dinero extra para el viaje. Quería deshacerse del sillón donde su padre leía el periódico, de la vitrina donde guardábamos los pocos recuerdos de nuestros viajes. Estaba, literalmente, intentando borrar la presencia de su padre de la casa para reemplazarla con su propio ego inflado.
Cada propuesta era una nueva estocada a mi corazón. El punto más bajo llegó una noche, una semana antes de su supuesto viaje. Yo no podía dormir y bajé a la cocina a por un vaso de leche. Lo encontré en el salón, hablando por teléfono en voz baja. La puerta estaba entornada y pude oír fragmentos de su conversación. Hablaba con una mujer, probablemente una de sus novias pasajeras. Sí, el Rolex del viejo dio para bastante, más de lo que pensaba, decía entre risas. Cuando se me acabe el dinero ya veré. A lo mejor le digo a la vieja que venda la casa. Con lo que me toque puedo vivir un buen tiempo sin trabajar. El aire se me heló en los pulmones. No solo planeaba gastarse el dinero del reloj, sino que ya estaba pensando en despojarme de mi hogar, de mi único refugio. Era la prueba final de que su egoísmo no tenía límites, de que para él yo no era su madre, sino un obstáculo entre él y su próxima fuente de ingresos. Al día siguiente de esa llamada, actuó como si nada. Me trajo el desayuno a la cama, un gesto que no había tenido en años. Era un café aguado y una tostada quemada, pero lo presentó como si fuera un manjar de reyes. «Para la mejor madre del mundo», dijo con su sonrisa más ensayada. Me senté en la cama, mirándolo a los ojos, y por primera vez no sentí ni una pizca del amor que siempre me había cegado. Vi a través de su actuación, vi la mentira, la manipulación, el plan que se escondía detrás de ese gesto. Me dio las gracias por mi paciencia y mi comprensión, y me aseguró que pronto todo cambiaría. Y yo le devolví la sonrisa. Una sonrisa tan vacía y fría como el hueco que había dejado en la caja de terciopelo. «Claro que sí, hijo. Todo va a cambiar», le dije. Y lo decía en serio. Las discusiones se volvieron más frecuentes, pero extrañamente controladas por mi parte. Ya no le rogaba, no le suplicaba que entrara en razón. Simplemente presentaba los hechos con una calma glacial que lo descolocaba. Si dejaba la cocina sucia, yo ponía la escoba en su mano. Si gastaba el dinero en tonterías, yo le recordaba que las facturas seguían llegando. Mi cambio de actitud lo confundía. No podía entender por qué sus viejos trucos de chantaje emocional ya no funcionaban. «¿Qué te pasa, mamá? Estás muy rara últimamente», me decía, intentando buscar una grieta en mi nueva armadura. Yo me encogía de hombros y le respondía: «Estoy cansada, Luis, simplemente muy cansada». Y era la verdad, pero era un cansancio que, en lugar de paralizarme, me estaba dando una claridad y una fuerza que no sabía que poseía. El colmo fue cuando organizó una pequeña fiesta de despedida en mi propia casa, sin siquiera pedirme permiso. Invitó a una docena de sus amigos y compró alcohol y comida, cara con el dinero del reloj. La música retumbaba en las paredes, violando la paz de mi hogar. Me encerré en mi habitación, escuchando las risas y el tintineo de los vasos. Era una celebración de su traición, una fiesta montada sobre los cimientos del dolor de su familia. En ese momento supe que no podía esperar más. El enfrentamiento tenía que ser pronto, y tenía que ser público. Tenía que ocurrir en un escenario donde su máscara de hijo exitoso y agradecido se hiciera añicos delante de todos los que lo admiraban. Esa fiesta no sería su despedida triunfal, sino el prólogo de su caída. A medida que se acercaba la fecha del viaje, su arrogancia se volvía insoportable. Hablaba del futuro como si ya lo tuviera asegurado. Hacía planes para abrir un negocio en el extranjero, para invertir en arte, para codearse con la alta sociedad. Vivía en una fantasía construida sobre los cimientos de una mentira, y cada palabra que pronunciaba era un insulto a la realidad de mis sacrificios. Yo lo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, jugando mi papel de madre ingenua y orgullosa. Por dentro, cada una de sus fanfarronadas afilaba un poco más la espada de la justicia que me disponía a blandir. Le estaba dando la cuerda suficiente para que él mismo se ahorcara, y él la tomaba gustoso, sin sospechar que el nudo ya estaba preparado. Los días previos a su partida fueron una tortura psicológica. Me pidió que le planchara las camisas nuevas, que le preparara comida para el viaje, que lo llevara al aeropuerto. Me trataba como a su asistente personal, y yo lo hice todo. Planché cada camisa, cociné sus platos favoritos, todo con una sonrisa serena en el rostro. Cada acto de servicio era un acto de guerra silenciosa. Él veía su misión,
pero yo estaba estudiando a mi oponente, esperando el momento perfecto para atacar. La calma que precede a la tormenta se había instalado en nuestra casa. Él, ajeno a todo, silbaba mientras hacía la maleta. Yo, mientras tanto, repasaba mi plan una y otra vez, asegurándome de que no hubiera ni un solo cabo suelto. Finalmente, la víspera de su viaje, cometió su último y más grave error. Se acercó a mí, por la noche, mientras yo leía en el sillón de Miguel. Se sentó a mis pies, una táctica que usaba de niño para pedir perdón. «Mamá», dijo con voz suave, «sé que he sido un poco difícil últimamente. Quiero que sepas que te estoy muy agradecido. Por eso, he decidido dejarte algo de dinero para que no te preocupes mientras estoy fuera». Y me tendió un sobre con una pequeña cantidad de efectivo. Era una fracción ridícula del dinero que había robado. Era una limosna, una migaja de la fortuna de su padre que me ofrecía como un gesto de magnanimidad. Fue el insulto final. Tomé el sobre, lo miré a los ojos y le dije: «Gracias, hijo. Eres muy generoso». En ese instante, su destino quedó sellado. El punto de ruptura no fue un grito ni un portazo. Fue un silencio. Ocurrió en el preciso instante en que mis dedos tocaron el sobre que Luis me tendió, esa limosna insultante sacada del valor del alma de su padre. En ese momento, mientras él me miraba con una sonrisa de suficiencia, esperando mi gratitud servil, algo dentro de mí se rompió y se reacomodó de una forma nueva y sólida. Fue como si una venda, la que yo misma había tejido con hilos de esperanza y negación durante 35 años, se cayera de mis ojos. Dejé de ver al niño perdido que necesitaba mi ayuda y vi, con una claridad desoladora, al hombre egoísta y calculador en el que se había convertido. Ya no había más excusas. El amor incondicional que había sido mi brújula y mi ancla se convirtió en un peso muerto. Y en 1900, ese silencio, decidí soltarlo. Acepté el sobre con una inclinación de cabeza y una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Gracias, hijo. Que tengas un buen viaje», le dije, con una voz tan serena que me sorprendió a mí misma. Él, satisfecho con mi sumisión, me dio una palmadita en el hombro y subió a su habitación a terminar de hacer la maleta. Yo me quedé inmóvil en el sillón, con el sobre en la mano, sintiendo no el papel, sino el peso de mi propia liberación. Ya no le rogaba al cielo que mi hijo cambiara. Ya no me preguntaba en qué había fallado. La súplica por amor y respeto se había extinguido, reemplazada por una determinación fría como el acero. En ese instante, dejé de ser una víctima de sus manipulaciones y me convertí en la arquitecta de su necesaria lección. La guerra silenciosa había comenzado y yo acababa de elegir mis armas. A la mañana siguiente, mientras él dormía el sueño de los justos, puse en marcha mi plan. Mi primer movimiento fue llamar a Carlos, mi hijo mayor. No le conté toda la verdad, no todavía. Sabía que su temperamento impulsivo podría llevarlo a confrontar a Luis directamente, y eso arruinaría la sutileza de mi estrategia. Le hablé con una voz cuidadosamente ensayada, llena de una falsa preocupación. Le dije que Luis se iba de viaje, que había conseguido dinero de una forma poco clara y que temía que estuviera metido en problemas. Le pedí que viniera a casa ese fin de semana con la excusa de ayudarme a arreglar una tubería, pero con el verdadero propósito de tenerlo cerca, de tener un aliado sin que él supiera que lo era. Necesitaba su presencia como un ancla moral, como un testigo silencioso de lo que estaba por venir. Mi segundo paso fue buscar en el viejo directorio de Miguel el número de un abogado, un amigo suyo de la juventud llamado Fernando Aguilar, un hombre recto y discreto, en quien Miguel siempre había confiado. Marqué el número con manos temblorosas, no de miedo, sino de anticipación. Le pedí una cita urgente, alegando que necesitaba asesoramiento sobre unos asuntos de la herencia de Miguel que acababa de descubrir. No di detalles por teléfono, solo dejé que la urgencia en mi voz hiciera el trabajo. El señor Aguilar, recordando a su viejo amigo, me dio una cita para el día siguiente. Colgué el teléfono y respiré hondo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a moverse, puestas en marcha por la mano de una mujer que todos, especialmente mi hijo, habían subestimado groseramente. Mientras tanto, mi comportamiento hacia Luis no cambió en absoluto. Le preparé su desayuno favorito,
Me aseguré de que tuviera todo lo necesario en la maleta y lo escuché hablar sin parar de sus planes, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados. Mi docilidad era el camuflaje perfecto. Él veía a la misma madre de siempre, un poco triste por su partida, pero fundamentalmente inofensiva. No tenía forma de saber que cada sonrisa era una estrategia, cada pregunta sobre su viaje, una forma de recopilar información, cada gesto de cariño, un movimiento calculado en un tablero de ajedrez que solo yo podía ver. Estaba tejiendo una red a su alrededor, y él, feliz, se enredaba más y más en ella con cada palabra arrogante que pronunciaba. Esa tarde, mientras él estaba fuera haciendo sus últimas compras, fui al banco. No al que me había indicado la carta de Miguel, sino al mío, el de toda la vida. Saqué una pequeña cantidad de mis escasos ahorros. Luego fui a la tienda de don Anselmo. El joyero me recibió con una mirada de compasión. Le expliqué que quería recuperar el reloj, pero que no quería que Luis se enterara. Le pagué la cantidad que mi hijo había recibido y un extra por las molestias, pidiéndole el favor de que si Luis volvía a preguntar, le dijera que el reloj ya había sido vendido a un coleccionista. Don Anselmo, un hombre bueno que conocía nuestra historia, aceptó sin dudar. Salí de la tienda con la pesada caja de tercielo en mi bolso, sintiendo que había recuperado la primera pieza robada del alma de mi familia. El plan que se formaba en mi mente no era de venganza, sino de restauración. Quería restaurar la dignidad de Miguel, restaurar el valor del sacrificio y, sobre todo, restaurar mi propia paz. No quería destruir a Luis. Quería obligarlo a enfrentarse a un espejo que no pudiera romper. Quería que la lección fuera tan indeleble que lo acompañara por el resto de su vida. Y para eso necesitaba que él mismo se pusiera en la tarima, que se elevara tan alto en su pedestal de mentiras que la caída fuera lo suficientemente fuerte como para romper su coraza de arrogancia. Iba a darle todo el escenario que quisiera, todas las luces, todos los aplausos, y cuando estuviera en la cima, disfrutando de su momento de gloria, yo, su madre invisible, simplemente apagaría el interruptor. Esa noche, cuando Luis regresó, yo estaba sentada en el salón, viendo la televisión, como cualquier otra noche. La caja con el reloj recuperado estaba escondida en el fondo de mi armario, y la cita con el abogado anotada en un calendario que él nunca miraba. Me preguntó qué tal había pasado el día, y le respondí que tranquilo, haciendo mis cosas. Él ni se inmutó. Su mundo giraba tan exclusivamente a su alrededor que era incapaz de notar la tormenta que se gestaba en el mío. Se sentó a mi lado, me mostró las fotos de los hoteles que había reservado, y yo fingí admiración. En ese momento sentí una extraña calma, la calma del cazador que espera pacientemente a su presa. El tiempo de llorar había terminado. Ahora era el tiempo de actuar. Mi reunión con el abogado, Fernando Aguilar, fue un bálsamo de profesionalismo y calidez. Era un hombre mayor, de mirada astuta pero amable, que recordaba a Miguel con un cariño evidente. Le conté la historia, omitiendo al principio la parte del robo y centrándome en el descubrimiento de la caja de seguridad. Saqué la pequeña llave y la carta de Miguel. Mientras el señor Aguilar leía las palabras de mi esposo, sus ojos se humedecieron. Miguel siempre fue un hombre de sorpresas, un planificador silencioso, dijo con una sonrisa nostálgica. Su reacción me dio la confianza que necesitaba. Sentí que no estaba sola, que tenía de mi lado no solo la ley, sino también el respeto y la lealtad que mi marido había sembrado a lo largo de su vida. Juntos nos dirigimos al banco, y con cada paso sentía que caminaba hacia un nuevo comienzo, dejando atrás el fantasma de la víctima. En el banco nos condujeron a una sala privada, fría y silenciosa. El empleado trajo la caja de seguridad, una caja de metal que se sentía pesada, no solo por su contenido, sino por el peso de los años de sacrificio que representaba. Cuando introduje la llave y giré, el sonido del cerrojo al abrirse resonó en la habitación como un trueno. Dentro todo estaba perfectamente ordenado. Los extractos de la cuenta, un título de propiedad de un pequeño terreno en el pueblo de nuestros padres que Miguel había comprado sin que yo lo supiera, y una nota final. Úsalo sabiamente, pero sobre todo, úsalo para ser feliz, decía su letra.
Fue abrumador. Lágrimas de gratitud y pena se mezclaron mientras el abogado revisaba los documentos, confirmando que todo estaba en orden y que yo era la única titular. En menos de una hora, mi realidad había cambiado drásticamente. Ya no era una viuda desamparada. Era una mujer con recursos, con opciones. La primera pequeña victoria fue silenciosa, pero inmensamente poderosa. Con la ayuda del señor Aguilar, transferí la mayor parte de los fondos a una nueva cuenta en otro banco. Una cuenta de la que solo yo tendría conocimiento. Dejamos solo una cantidad simbólica en la cuenta original, como un señuelo. Fue un movimiento estratégico que me dio un control absoluto sobre el legado de Miguel, protegiéndolo de cualquier posible reclamación futura o de la desesperación de Luis, cuando la verdad saliera a la luz. Al salir del banco, el sol de la tarde me pareció más brillante. Por primera vez en 2 años, sentí una oleada de poder. No un poder sobre otros, sino sobre mi propia vida. El dinero no era la victoria. La victoria era la autonomía, la capacidad de tomar mis propias decisiones y proteger mi futuro. El fin de semana, tal como le había pedido, llegó Carlos. Su rostro estaba tenso por la preocupación que yo había sembrado deliberadamente en nuestra llamada. Entró en casa buscando señales de algún problema, y yo lo recibí con una calma que lo sorprendió. Esperé a que dejara sus cosas y le preparé un café, como siempre. Luego lo invité a sentarse en el salón. Sabía que había llegado el momento de compartir una parte de la carga. Ya no podía, ni quería, llevar este peso sola. Necesitaba un testigo, un aliado, y sobre todo, necesitaba que el hijo bueno supiera la verdad sobre el hijo pródigo. Mi plan requería no solo de mi propia fuerza, sino también del apoyo incondicional de la familia que aún me quedaba. Con voz firme, sin lágrimas ni dramatismos, le conté todo. Desde el robo del reloj hasta mi visita al joyero para recuperarlo. Fui a mi habitación y volví con la caja de terciopelo. La abrí delante de él. Al ver el Rolex de su padre, a salvo en su sitio, el rostro de Carlos pasó de la confusión a la ira y luego a una profunda tristeza. Vio en ese objeto, como yo, el símbolo de toda una vida de trabajo. ¿Cómo ha podido?, susurró, más para sí mismo que para mí. ¿Cómo ha podido caer tan bajo? Su reacción fue visceral, una mezcla de rabia fraternal y una preocupación protectora hacia mí. Se levantó y empezó a caminar por la habitación, furioso, diciendo que iba a buscar a Luis y a obligarlo a confesar. Fue entonces cuando lo detuve, poniendo una mano en su brazo. «No, Carlos, no así». Le expliqué que la confrontación directa y violenta era lo que Luis esperaría, y que lograría de alguna manera retorcer la situación para quedar como una víctima. Le dije que tenía un plan, uno que no se basaba en la venganza, sino en una lección pública e inolvidable. Le pedí que confiara en mí, que jugara su papel, que actuara con normalidad frente a su hermano y que estuviera a mi lado cuando llegara el momento. Al principio dudó. Su instinto le pedía una acción inmediata, pero luego me miró a los ojos y vio una determinación que nunca antes había visto en mí. Vio a una nueva Rosa, una mujer que no pedía permiso, sino que daba órdenes, y asintió. Tener a Carlos de mi lado fue la segunda mini revelación, la confirmación de que mi plan estaba funcionando. Ya no estaba sola en mi fortaleza silenciosa. Tenía el respaldo de mi hijo mayor, del hombre recto en que se había convertido gracias al ejemplo de su padre. Su presencia en la casa ese fin de semana cambió la dinámica. Luis, al verlo, se mostró un poco más contenido, aunque no pudo evitar jactarse de su viaje también frente a su hermano. Carlos, fiel a su promesa, apretó los dientes y lo felicitó con una frialdad que solo yo pude notar. La tensión era palpable, una corriente subterránea que solo nosotros tres conocíamos, y yo, en medio de mis 2 hijos, me sentía como la directora de una orquesta que se prepara para su crescendo final. Mientras tanto, mi plan continuaba desarrollándose en la sombra. Con el consejo del abogado, redactamos una notificación formal que se le entregaría a Luis en el momento oportuno, un documento que detallaba el fraude y las consecuencias legales que podría enfrentar si no restituía el valor de lo robado, no solo del reloj, sino de todas las deudas pasadas que yo había documentado cuidadosamente con viejos recibos y extractos bancarios. No estaba segura de si lo usaría,
pero tenerlo me daba una ventaja táctica abrumadora. Era mi as en la manga, la prueba de que mi movimiento no era un simple arrebato emocional, sino una acción calculada, legal y devastadora. Estaba preparada para cualquier escenario. Luis, ajeno a todo, continuaba con los preparativos de su gran fiesta de despedida. Se movía por la casa con una energía febril, haciendo llamadas, encargando bebidas, creando una lista de reproducción. Cada una de sus acciones era una vuelta más de tuerca a la ironía de la situación. Estaba construyendo con esmero el escenario de su propia humillación. A veces me observaba de reojo, intentando descifrar mi calma, pero al no encontrar ninguna señal de alarma, simplemente se encogía de hombros y seguía con lo suyo. Mi aparente fragilidad era mi mejor disfraz. Él seguía viendo a la viejecita que podía manipular a su antojo, sin darse cuenta de que esa viejecita ahora tenía el poder de desmantelar su mundo con una sola palabra. El día antes de la fiesta, Carlos y yo tuvimos una conversación en el jardín. Me preguntó si estaba segura de querer hacerlo de esa manera, en público. Podrías simplemente echarlo de casa, mamá, bloquear sus llamadas y ya está. Le expliqué que eso no sería suficiente. Echarlo de casa sería una solución para mí, pero no una lección para él. Luis necesitaba enfrentarse a las consecuencias de sus actos, no ante un juez, sino ante las personas a las que quería impresionar. Necesitaba que su castillo de naipes se derrumbara delante de su público. A veces, hijo, le dije mientras arrancaba una mala hierba, para que algo nuevo y sano pueda crecer, tienes que arrancar la maleza de raíz, aunque duela. Esa noche apenas pude dormir, pero no por nervios, sino por una extraña mezcla de anticipación y melancolía. Repasé cada detalle del plan, cada posible reacción de Luis, cada palabra que diría. Me acerqué al retrato de Miguel en la chimenea y le hablé en susurros. Le conté sobre su carta, sobre su regalo, y le prometí que usaría su último acto de amor para restaurar el honor de su nombre. Le pedí su fuerza, su serenidad, su sabiduría. No sé si los que se han ido pueden oírnos, pero en ese momento sentí una profunda sensación de paz, como si su mano estuviera en mi hombro, dándome su bendición. Estaba lista. La tormenta estaba a punto de desatarse, y yo, por primera vez en mi vida, no le tenía miedo. Me pregunto si alguna vez te ha pasado algo parecido, si has tenido que guardar un secreto importante mientras planeabas cómo y cuándo revelarlo. Si te interesa saber cómo termina esta historia, cómo se desarrolló la confrontación final, suscríbete y acompáñame en el desenlace. La noche de la fiesta, la casa vibraba con una energía ajena, una música estridente que parecía hacer temblar los cimientos que con tanto esfuerzo habíamos construido. Desde mi habitación oía las risas, el brindis, la voz de Luis, más fuerte que todas las demás, narrando una versión ficticia de su vida. Me tomé mi tiempo. Me puse un vestido sencillo pero elegante, el que usaba para las ocasiones especiales con Miguel. Me arreglé el pelo y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma de hacía unas semanas. Sus ojos ya no reflejaban dolor, sino una calma helada, una resolución inquebrantable. Carlos vino a buscarme a la puerta de mi cuarto. No dijo nada, solo me ofreció su brazo. Juntos, bajamos las escaleras, caminando despacio, como si nos dirigiéramos a un escenario. Cada escalón era un paso hacia el fin de la farsa. Nuestra entrada en el salón provocó una pausa momentánea en la celebración. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Luis, con una copa en la mano, se acercó con una sonrisa forzada, visiblemente incómodo por nuestra presencia solemne. «¡Mamá, Carlos! ¡Qué bueno que se unen a la fiesta!», exclamó, intentando mantener su fachada de anfitrión perfecto. Yo no. Le devolví la sonrisa. Simplemente observé a su alrededor, a las caras de sus amigos, jóvenes impresionados por su supuesto éxito. Con una voz clara y tranquila que se proyectó por encima de la música que ahora bajaba de volumen, le dije: «Luis, antes de que te vayas, nos gustaría proponer un brindis. Pero primero, ¿por qué no les cuentas a tus amigos la maravillosa historia de cómo conseguiste esta oportunidad? Merecen saber a quién están celebrando». Un silencio incómodo se apoderó de la habitación.
Luis, atrapado, titubeó por un segundo, pero su arrogancia era más fuerte que su prudencia. Tomó mi pregunta como una invitación a glorificarse. Se subió a una pequeña tarima improvisada y comenzó su discurso, una sarta de mentiras sobre inversores visionarios, proyectos brillantes y su innegable talento. Habló de su olfato para los negocios, de su capacidad para crear oportunidades de la nada. Con cada palabra, cavaba más hondo su propia tumba. Yo lo escuchaba sin interrumpir, mi rostro impasible, mientras Carlos a mi lado parecía una estatua de furia contenida. Los amigos de Luis lo aclamaban, bebiendo cada una de sus mentiras, completamente ajenos al drama que estaba a punto de estallar. Dejé que se elevara, que llegara a la cima de su fantasía. Cuando terminó su discurso entre aplausos, tomé la palabra de nuevo. Una historia fascinante, hijo, realmente inspiradora, dije, y mi voz tenía un filo que solo él y Carlos pudieron notar. Hablas de crear oportunidades de la nada, pero a veces las oportunidades no se crean, se toman, y lo que se toma, a veces, tiene un dueño. Caminé lentamente hacia él, metí la mano en el bolsillo de mi vestido y saqué la caja de terciopelo azul. La abrí delante de todos. El Rolex de oro brilló bajo las luces del salón, un sol silencioso que iluminó la oscuridad de su engaño. Este reloj, por ejemplo, continué, mi voz firme como una roca, tiene una historia, la historia de 40 años de trabajo de tu padre. ¿No es curioso que tu gran oportunidad financiera tenga exactamente el mismo valor que esta pieza? La confusión se transformó en un murmullo que recorrió la sala. La cara de Luis perdió todo su color, volviéndose de un blanco ceniciento. Balbuceó algo sobre una coincidencia, sobre un regalo, pero su voz se quebró. Sus amigos lo miraban, primero a él, luego al reloj, conectando los puntos. Ignorando sus patéticos intentos de defensa, saqué de mi otro bolsillo la carta doblada de Miguel. Pero el reloj, en 1900, realidad, es lo de menos, anuncié a la audiencia estupefacta. Lo más valioso no se puede empeñar. Tu padre, Luis, a quien llamaste hombre de visión miserable, te dejó un legado mucho más grande que no supiste ver. Un legado de amor. Y me gustaría compartirlo con todos ustedes. El silencio era ahora absoluto, tan denso que se podía oír el latido de los corazones. Con manos firmes, desdoblé la carta y comencé a leer. Leí cada palabra que Miguel había escrito para mí. Leí sobre su amor, sobre sus sacrificios silenciosos, sobre la cuenta bancaria secreta que había creado para asegurar mi vejez. Leí sobre su sueño de que yo viajara a Italia, el viaje que nosotros nunca pudimos hacer. La voz de Miguel, a través de la mía, llenó la habitación, exponiendo no solo la existencia de una fortuna que Luis había ignorado, sino la profundidad de un amor que él había despreciado. Cada frase era un clavo en el ataúd de su mentira. Los rostros de sus amigos se habían transformado. La admiración, reemplazada por una mezcla de shock, pena y un desprecio creciente. Estaban siendo testigos, en tiempo real, del derrumbe moral de su héroe. Cuando terminé de leer, un sollozo se escapó de mi garganta, el único signo de la emoción que me embargaba. Doblé la carta con cuidado. Luis estaba paralizado, su máscara de éxito hecha añicos a sus pies. Sus ojos iban de la carta al reloj y luego a las caras de sus amigos, que ahora lo miraban como si fuera un leproso. Ya no era el triunfador, el hombre hecho a sí mismo. Era un ladrón, un mentiroso, un profanador de la memoria de su padre. Y peor aún, un necio que había robado un símbolo mientras dejaba atrás el verdadero tesoro. La humillación pública era total, devastadora, mucho más efectiva que cualquier grito o acusación que yo pudiera haberle lanzado. «Así que, como ven», dije, dirigiendo mi mirada a los invitados, que no sabían dónde meterse. «La suerte de mi hijo no vino de un inversor, sino del sacrificio de su padre. Un sacrificio que él decidió vender por un viaje». Me volví hacia Luis, que temblaba visiblemente. «El dinero del reloj, Luis, ya lo he recuperado. Y el dinero que tu padre ahorró para mi futuro, ahora está a salvo. Tu viaje se ha cancelado». Uno a uno, sin decir una palabra, sus amigos comenzaron a marcharse, abandonando la fiesta como ratas que huyen de un barco que se hunde.
Lo dejaron solo, en medio del salón, rodeado por los restos de su celebración fallida. Carlos se acercó a él, no con violencia, sino con una autoridad helada. Le entregó la notificación del abogado. «Esto es para que entiendas la gravedad de lo que has hecho», le dijo con voz grave. «Tienes una semana para irte de esta casa y un año para devolver hasta el último céntimo que le has robado a mamá durante todos estos años, o nos veremos en los tribunales». Luis no tomó el papel. Cayó de rodillas al suelo, no pidiendo perdón, sino simplemente aplastado por el peso de la verdad. Estaba completamente quebrado, no financieramente, sino moralmente, expuesto ante el mundo que tanto se había esforzado por impresionar. Yo lo miré por última vez, arrodillado en el suelo, una patética figura de autocompasión. No sentí ni odio ni pena, solo un vacío inmenso. La justicia se había cumplido, pero el sabor no era dulce, sino amargo. Me di la vuelta y, apoyada en el brazo de Carlos, salí del salón, dejando a Luis solo con su desastre. La fiesta había terminado, la música había cesado, y en el silencio que quedó, solo se escuchaba el sonido de un hombre que lo había tenido todo y se había quedado, por elección propia, absolutamente sin nada. La lección había sido impartida, y su eco resonaría por el resto de su vida. A la mañana siguiente de la fiesta, la casa amaneció en un silencio sepulcral, cargado de las cenizas de la batalla de la noche anterior. Luis se había encerrado en su habitación y no salió en todo el día. No hubo gritos, no hubo más confrontaciones. La verdad, una vez liberada, había hecho su trabajo con una eficacia brutal. Las consecuencias para él fueron inmediatas y devastadoras. Su teléfono, que antes no paraba de sonar, enmudeció. Los amigos que lo habían aclamado ahora le daban la espalda, avergonzados de haber sido engañados. Perdió, en una sola noche, el capital social que tanto se había esforzado por construir sobre cimientos de mentiras. Su reputación, esa moneda de cambio que él valoraba por encima de todo, se había convertido en polvo. Fue una pérdida simbólica, pero para él fue el equivalente a una muerte civil. Los días que siguieron fueron de una tensión helada. Cumpliendo con el ultimátum de Carlos, Luis empacó sus cosas en silencio, evitando mi mirada. Verlo reducir su vida a un par de maletas fue extrañamente doloroso. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, pero sabía que cualquier muestra de compasión en ese momento sería un error. Un paso atrás en el camino que con tanto esfuerzo había emprendido. Se fue una tarde gris, sin despedirse, dejando solo una nota, escueta sobre la mesa de la cocina que decía «Lo siento», pero esas dos palabras se sentían vacías, un reflejo de su autocompasión más que de un arrepentimiento genuino. La pérdida más grande para él no fue el dinero, ni el viaje cancelado, fue la pérdida de su hogar, de la red de seguridad que siempre había dado por sentada. Perdió mi apoyo incondicional, y con ello, perdió el ancla que, sin que él lo supiera, lo mantenía a flote. Una vez que se fue, la casa pareció respirar aliviada. El aire se sentía más ligero, más limpio. Con la ayuda de Carlos y su familia, que vinieron a pasar unas semanas conmigo, comencé el proceso de reclamar mi espacio, tanto físico como emocional. Quitamos los muebles que Luis había querido vender, limpiamos a fondo cada rincón y llenamos el silencio con las risas de mis nietos. Mi transformación fue palpable. Dejé de ser la viuda enlutada que se movía como una sombra por su propia casa y me convertí en la matriarca, la dueña de mi destino. Comencé a tomar decisiones que había pospuesto por años. Contraté a un jardinero para que me ayudara con las tareas más pesadas y a un pintor para que le diera una nueva capa de color a las paredes. Cada pequeña mejora era una declaración de independencia, un acto de amor propio. Mi nueva condición de vida, gracias al regalo de Miguel, era de una tranquilidad que no recordaba. Ya no me despertaba en mitad de la noche preocupada por las facturas o por la siguiente crisis de Luis. La seguridad financiera me dio una libertad inmensa, la libertad de pensar en mí misma por primera vez en décadas. Me inscribí en una clase de cocina italiana, un viejo sueño que había aparcado. Comencé a planificar, con la ayuda de mi nieta mayor, ese viaje a Italia que Miguel había soñado para mí. Compré mapas, guías de viaje
y pasaba las tardes imaginando el olor de los limoneros en la costa de Amalfi. No era solo un viaje, era la materialización de la última voluntad de mi esposo y el símbolo de mi renacimiento. Estaba, finalmente, viviendo por mí. La reconciliación con Luis no fue una opción, al menos no por ahora. Establecí un rompimiento definitivo, una frontera necesaria para mi sanación. Le comuniqué, a través de Carlos, que no quería tener contacto con él hasta que demostrara con hechos, y no con palabras, un cambio real. Le exigí que buscara un trabajo estable y que comenzara un plan de pagos, por simbólico que fuera, para devolver el dinero. No lo hice por el dinero en sí, sino por el principio. Necesitaba que entendiera el valor del trabajo y la responsabilidad. El perdón, le hice saber, no es un derecho, es algo que se gana. Y él tenía un camino muy largo por delante para empezar a merecerlo. Fue la decisión más dura de mi vida, pero también la más necesaria. El desprecio que Luis sentía por la vida sencilla de sus padres se convirtió en su propia condena. Sin mi apoyo, se vio forzado a aceptar trabajos precarios, a vivir en una pequeña habitación alquilada y a enfrentarse a la dura realidad que siempre había despreciado. Sufría las consecuencias directas de sus elecciones. Ya no había una madre que le solucionara los problemas, ni que financiara sus delirios de grandeza. Estaba solo, enfrentado a ese espejo que tanto había evitado. Supe, por Carlos, que estaba luchando, que había empezado a trabajar en un almacén. Quizás, solo quizás, este duro golpe era la única medicina capaz de curar su enfermedad de egoísmo, pero su recuperación ya no era mi responsabilidad. Yo le había dado la vida, pero no podía vivirla por él. Mi vida, por otro lado, floreció. El pequeño terreno que Miguel había comprado se convirtió en mi nuevo proyecto. Con parte del dinero, decidí construir una pequeña casa de campo, un refugio para mi vejez y un lugar de reunión para la familia. Carlos y sus hijos venían casi todos los fines de semana a ayudar, y juntos pusimos los cimientos de un nuevo futuro familiar. Uno basado en el respeto mutuo y el esfuerzo compartido. La relación con mi hijo mayor se fortaleció, se volvió más profunda. Él ya no me veía como una madre frágil a la que proteger, sino como una mujer fuerte a la que admirar. Recuperé no solo mi independencia, sino también el respeto de la parte sana de mi familia. El capítulo de Luis en mi vida no se ha cerrado del todo, pero he aprendido a pasar la página. El dolor de su traición sigue ahí, como una cicatriz que se resiente con el frío, pero ya no define mis días. He aprendido que el amor de madre no significa sacrificio ciego, sino también enseñar las lecciones más duras, aunque nos rompan el corazón. Mi desfecho no es un final de cuento de hadas con una familia feliz y reunida, sino uno real, agridulce, pero lleno de una nueva esperanza. Soy Rosa Méndez, una mujer que aprendió a poner su dignidad primero y que encontró, en medio de la peor tormenta, la fuerza para volver a tomar el timón de su propia vida. Y por primera vez, navego con rumbo fijo hacia un horizonte que yo misma he elegido. Al final de este largo y tortuoso camino, he llegado a comprender una verdad fundamental que a menudo olvidamos en el ajetreo de la vida. El verdadero legado no se mide en oro ni en objetos de lujo que se puedan empeñar. No reside en un reloj brillante, ni en una cuenta bancaria. El verdadero legado, el único que perdura más allá del tiempo y de la muerte, se teje con los hilos invisibles del sacrificio, del amor incondicional y del respeto que honramos cada día a la memoria de quienes nos dieron todo. Un reloj puede ser robado, el dinero puede ser gastado, pero la dignidad de una vida de trabajo honesto y el amor de una familia son tesoros que, una vez profanados, dejan un vacío que ninguna fortuna puede volver a llenar. Mi hijo se llevó un objeto, pero perdió el universo de valores que ese objeto representaba. La gratitud es el pilar sobre el que se construyen las relaciones sanas. Cuando ese pilar se derrumba, todo lo demás se viene abajo. Durante años, confundí el amor con la sumisión, la paciencia con la permisividad. Creía que amando a mi hijo sin límites, le estaba haciendo un bien, cuando en realidad le estaba negando la oportunidad de aprender la lección más importante de todas,
que cada acto tiene una consecuencia y que el respeto no se exige, se gana. Aprendí, de la manera más dolorosa, que la verdadera fuerza no reside en aguantar el desprecio en silencio, sino en tener el coraje de trazar una línea y decir, hasta aquí, defender nuestra propia dignidad, incluso frente a nuestros propios hijos, no es un acto de egoísmo, sino el acto de amor propio más grande que existe. Esta historia no es solo la historia de un reloj robado, es la historia de cómo una mujer que se creía invisible aprendió a verse a sí misma de nuevo. Es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para romper los ciclos de desprecio, para reclamar nuestro lugar en el mundo y para honrar nuestra propia vida con la misma devoción con la que honramos la memoria de los que amamos. A veces, las mayores traiciones no vienen para destruirnos, sino para despertarnos, para obligarnos a encontrar una fuerza que no sabíamos que teníamos, y en esa dolorosa despertar encontramos la libertad de ser, finalmente, los verdaderos dueños de nuestro destino, más allá de los roles de madre, esposa o viuda que la vida nos haya asignado. El amor no debe ser una jaula, ni una deuda, ni una excusa para la falta de respeto. El verdadero amor, el que nos legó Miguel, es el que construye, el que protege, que inspira a ser mejores. Es un amor que da alas, no que las corta para mantener al otro dependiente. He perdonado a mi hijo en mi corazón, no por él, sino por mí, para liberarme del peso del rencor. Pero el perdón no implica el olvido ni la reconciliación incondicional. Implica aceptar lo que pasó y seguir adelante, con la sabiduría que solo las cicatrices más profundas pueden enseñar. Espero que, donde quiera que esté, Luis aprenda a construir su propio legado, uno que no tenga que robarle a nadie. Así que, a ti que me has escuchado, te dejo con esta reflexión. Valora los tesoros intangibles de tu vida. Honra los sacrificios de tus padres, no con regalos caros, sino con una vida digna de ese esfuerzo. Y nunca, nunca permitas que nadie, ni siquiera la sangre de tu sangre, te haga sentir que tu valor es menor que el de un objeto brillante. Porque tú, tu historia, tu dignidad, sois el legado más valioso de todos. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, compártela, para que este mensaje de respeto y fortaleza llegue a más personas que quizás necesiten escucharlo. Gracias por acompañarme en este viaje.